Nada más darle la bienvenida al doctor Luis Fernández Carril y al segmento del Tecnológico de Monterrey por participar nuevamente en este congreso y le doy la palabra. Muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias a Francisco Estrada, al equipo del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, y muchas gracias a todos y todas quienes asisten a este gran congreso ya en su 15ª edición. Mi nombre es Luis Fernández, yo soy gerente académico de sostenibilidad dentro del Tecnológico de Monterrey. Y pues tenemos este segmento de 11:30 a 1, donde quisiéramos presentar algunos proyectos insignia que están llevando a cabo nuestros investigadores dentro del TEC de Monterrey y poder hacer una reflexión sobre qué implica la investigación interdisciplinaria y los profundos retos que enfrentamos a la hora de intentar o de hacer investigación interdisciplinaria. Para llevar a cabo esta sesión, ven conmigo como invitados la doctora Rosana Bonacia, y ahorita también ya está el doctor Emanuele Giorgi. Muchas gracias a ambos, Rosana, Emanuele, por estar aquí con nosotros. También estamos esperando al doctor Edmundo Molina, que en un momento se podrá integrar con nosotros. Voy a dar una breve introducción y después de esto le vamos a dar la palabra a la doctora Rosana para que pueda iniciar con su presentación. Esta introducción tiene como objetivo pues enmarcar un poco lo que estaremos presentando y lo que estaremos discutiendo en este panel. Así que pues bueno, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a este panel. Em, y comienzo diciendo, enfrentar el cambio climático implica abordar un problema que es al mismo tiempo ambiental, social, económico, tecnológico y cultural. Esa complejidad y multidimensionalidad nos confronta con un reto profundo. Ningún campo del conocimiento puede responder por sí solo ante esta crisis. El reto de la interdisciplina no consiste únicamente en reunir especialistas de distintas áreas, sino en construir un lenguaje común, reconocer las distintas formas de producir conocimiento y aprender a trabajar en medio de la diferencia. Implica abrir espacios para el diálogo entre métodos, epistemologías y perspectivas que a menudo operan con criterios de validez, evidencia o rigor muy distintos. La interdisciplina en este sentido no es solo una metodología, sino una práctica a veces de negociación, de escucha, de creatividad colectiva que busca comprender y transformar sistemas complejos. En este contexto, el Tecnológico de Monterrey participa en este congreso con el propósito de compartir experiencias y aprendizajes sobre cómo la investigación interdisciplinaria puede convertirse en un motor para la acción climática. En este panel, Investigación Interdisciplinaria en Acción, conoceremos 3 proyectos que buscan justamente cruzar fronteras disciplinarias para generar conocimiento más integrado y transformador. Después de estas presentaciones vamos a abrir un diálogo en torno a preguntas clave como cómo se negocian los diferentes criterios de validez y rigor entre las disciplinas, cómo se traducen los resultados interdisciplinarios en acciones concretas, qué habilidades y condiciones hacen posible sostener estos esfuerzos colaborativos. Así que esperemos que esta conversación nos ayude a todos, a todas a reflexionar sobre cómo podemos fortalecer la investigación interdisciplinaria en nuestras instituciones, entre las instituciones y sobre qué transformaciones requiere para estar a la altura de los desafíos del cambio climático. Eh, Después de esta introducción, con mucho gusto quiero presentar a la doctora Rosana Bonacia. Rosana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Me voy a permitir leer su semblanza para después cederle la palabra. La doctora Rosana Bonace es académica investigadora en gestión de riesgos hidrometeorológicos y procesos volcánicos. Es doctora en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Bari, en Italia, y cuenta con un máster en termofluidodinámica por la Universidad Tor Vergata en Roma. Ha desarrollado actividades de investigación y docencia en el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Politécnica de Bari.
Actualmente es profesora e investigadora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, donde coordina el grupo de investigación Water 360, enfocado en abordar los desafíos hídricos globales más críticos. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales sobre simulación hidrológica e hidráulica, dispersión de ceniza volcánica y evaluación de infraestructura crítica ante eventos extremos. Es investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y forma parte de diversas redes y asociaciones científicas en México e Italia. Su trabajo académico incluye publicaciones en revistas especializadas, la dirección de estudiantes y participación activa en actividades de divulgación científica. Doctora Rosana Bonacia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades por este congreso que es realmente muy importante. Sí, miren, yo les quiero presentar, estamos en un panel de trabajo multidisciplinario para poder enfrentar los desafíos que tienen que ver con el impacto del cambio climático, con la crisis hídrica, etcétera. Entonces, yo les voy a presentar un par de trabajos que nosotros estamos trabajando aquí en el TEC de Monterrey con mi equipo de investigación y mis estudiantes de doctorado y de pregrado también y postdoctorantes acerca de la cuestión de las inundaciones, ¿no? Entonces, el título de mi presentación es este: Soluciones basadas en la naturaleza y gemelos digitales para la seguridad hídrica, integración dinámica de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático. Antes de empezar con la presentación de estos trabajos, quiero hacer una brevísima introducción que explica la razón por la cual es importante el trabajo multidisciplinario e integrado dentro de estos estudios. Porque ante la ocurrencia de fenómenos naturales que pueden generar cualquier forma de riesgo, es muy importante dentro de una política de prevención fructífera un estudio probabilístico de la ocurrencia del fenómeno natural combinado naturalmente con el cálculo del daño que este fenómeno puede causar tanto a corto como a largo plazo. Eso porque es un tipo de estudio que sirve para poder brindar a las autoridades todos los elementos que se necesitan para poder definir escenarios de riesgo y también permitir una planificación territorial sustentable. Aquí quiero también señalar y aclarar siempre que no es el fenómeno natural el que causa el riesgo, o sea, el que causa el impacto. Naturalmente es la antropización, o sea, es el efecto, es el impacto del fenómeno con el daño que éste puede causar. Entonces, el contenido de esta presentación es el siguiente. Yo les voy a hablar del problema de las inundaciones, bueno, en particular en la Ciudad de México y el caso de la alcaldía de Iztapalapa, y les voy a mostrar algunas soluciones que nosotros estamos planeando desde el punto de vista de la investigación a través de un trabajo multidisciplinario. Y también les voy a hablar de la nueva frontera, que es el gemelo digital, y en particular les voy a presentar el producto de un trabajo que estamos desarrollando aquí en el TEC de Monterrey, que es la plataforma InfraRisk 360. Entonces, empecemos con el tema de Iztapalapa, de la Ciudad de México, y con la aplicación de una estructura hidráulica no convencional y una estructura y soluciones basadas en la naturaleza. Ahora, Iztapalapa es una de las alcaldías de la Ciudad de México que tiene mayor riesgo de inundación. Iztapalapa, y en particular el pueblo, digamos, el municipio de Santa Marta Acatitla es una de las 7 colonias que tienen más eventos de inundación, y estos eventos son más recurrentes. Y esto con independencia de que se verifiquen fenómenos meteorológicos extremos que puedan causar lluvias muy intensas. No, Iztapalapa es una de las colonias de la Ciudad de México que enfrenta problemas de inundaciones recurrentes todos los años en toda temporada de lluvia. Lo que ha ocurrido a lo largo de pocos años en realidad, porque a partir del 97 hasta el 2021 ha sido una transformación acelerada del suelo de Iztapalapa. Esto se traduce en una urbanización casi total que ha ocurrido exactamente en pocos años, o sea, del 97 al 2021. ¿Eso qué conlleva? Conlleva una pérdida de zonas verdes en la parte alta de la cuenca, pero también dentro de la misma
alcaldía y entonces una consecuente reducción de la infiltración y un aumento de la escorrentía. En la gráfica ahí pueden ver cómo ha disminuido el suelo, cómo ha aumentado la zona urbana y cómo ha disminuido el suelo que antiguamente en Iztapalapa era ocupado por vegetación bastante intensa. Antiguamente tampoco mucho, o sea, estamos hablando de los años 90. Entonces, ¿cuál es la implicación hidrológica de todo esto? Claramente es que la acelerada urbanización y la descontrolada urbanización ha determinado un aumento de los escurrimientos superficiales y un aumento de los escurrimientos superficiales concentrado y una mayor frecuencia y severidad de los encharcamientos y también daños a infraestructura. Es una noticia de hace pocas semanas que mucha gente habrá visto el video del camión de refrescos que se hundió en Iztapalapa. Entonces, esto también es consecuencia de todos estos efectos. Entonces, nosotros empezamos a estudiar la alcaldía Iztapalapa exactamente porque es una de las que tienen mayor riesgo de inundación. Y entonces el estudio que hicimos es un estudio combinado, porque claramente nosotros queremos ver cuál es el escenario, cuál es la estructura hidrológica de esta alcaldía ante eventos de precipitación. Entonces lo que hacemos es aplicar un estudio combinado, que es un estudio hidrológico combinado con un estudio hidráulico. El estudio hidrológico es el estudio que nos sirve para poder calcular escenarios de precipitación, entonces curvas de intensidad, duración y frecuencia de precipitación, que son las que ven aquí arriba, la imagen de arriba, en correspondencia de diferentes periodos de retorno. Los periodos de retorno son periodos que nos dicen exactamente cuál es la probabilidad que pueda ocurrir un fenómeno meteorológico extremo. Entonces, estos son los insumos, junto con los mapas de uso de suelo y los mapas de tipo de suelo, para poder aplicar para poder utilizar un modelo hidráulico, para poder realizar unas simulaciones hidráulicas que nos den escenarios de inundación dentro de la alcaldía en correspondencia de todos estos periodos de retorno. Entonces, lo que hicimos nosotros fue estudiar el escenario de inundación en Iztapalapa antes de esta urbanización descontrolada, como pueden ver en la imagen de aquí, de las simulaciones de la izquierda, en correspondencia de 1997, y después de la urbanización descontrolada. Entonces, el resultado que obtenemos, aquí no hay mucho tiempo para poder ver en el detalle estas imágenes, el resultado es que claramente encontramos una mayor impermeabilización, entonces un mayor calado, una mayor extensión del área inundada y debido exactamente a la transformación urbana. Estas simulaciones han sido validadas con un evento real, que es el evento de la inundación del 28 de septiembre de 2010, del 2016, perdón, donde pueden ver aquí la metropolitana inundada de Iztapalapa y aquí los resultados de nuestras simulaciones para este evento. Pero una cosa interesante que hemos notado aquí en nuestras simulaciones es que si analizamos los números de Froude, ¿no? Como resultado de nuestras simulaciones hidráulicas, el número de Froude, que es un número adimensional que nos da informaciones acerca del tipo de régimen hidráulico que tenemos aquí, o sea, si es crítico, supercrítico, subcrítico, encontramos que los valores son realmente muy altos. Entonces hay porciones, hay calles, ¿no? de esta alcaldía que básicamente corresponden a los antiguos canales naturales, que ahora pero naturalmente son totalmente urbanizados, que tienen unos regímenes súper críticos. Entonces, básicamente aquí tenemos unas velocidades muy altas, unas aceleraciones muy altas del flujo. Entonces, yo le dije a mis estudiantes que están trabajando en este tema, ok, lo que podemos hacer aquí es analizar qué tipo de propuestas podemos proponer para poder disminuir la aceleración del flujo en estas calles, donde hemos verificado también en las últimas lluvias que es correcta, es verdad, y que determinan luego los encharcamientos aguas abajo. Entonces, básicamente, encharcamientos donde hay el cruce con periférico. Entonces,
empezamos a trabajar, a pensar en cómo poder hacer para disminuir estos flujos utilizando soluciones basadas en la naturaleza y también soluciones hidráulicas que puedan mejorar la escorrentía y también el flujo de agua dentro del drenaje de la ciudad, que es un drenaje que naturalmente no es suficiente para poder contener toda la cantidad de agua debida a fenómenos meteorológicos extremos, que pero también tiene muchos otros problemas determinados dal hecho de que es un drenaje combinado, entonces un drenaje que combina aguas pluviales con aguas residuales, etcétera. Entonces empezamos a trabajar con una propuesta que es la implementación de la válvula de Tesla. Ahora, la válvula de Tesla es una válvula que controla el flujo en una sola dirección, sin partes móviles, sin energía, sin aplicación de energía externa, actúa por diferencia de presión. Entonces esto hace ideal la aplicación de esta válvula para poder gestionar escorrentías superficiales en zonas urbanas. Entonces nosotros estamos implementando en este momento la válvula de Tesla básicamente dentro de las aceras, dentro de las banquetas de una vialidad. Entonces ahí en correspondencia de donde hay el drenaje lateral. Entonces, con esta válvula, lo que nosotros proponemos, bueno, ahora la estamos simulando numéricamente sobre una base matemática que hemos desarrollado. Lo que queremos hacer es exactamente tratar de solucionar el problema del transporte de sólidos que escurre también en las avenidas, atenuar también el pico de escurrimiento y disminuir la erosión en los cauces urbanos. Entonces, lo que haría esta válvula sería retardar el flujo, filtrar agua por vegetación, porque aquí tenemos la posibilidad de poder poner también soluciones basadas en la naturaleza en las zonas de captación con fitorremediación del agua, ¿no? Descargar menos volúmenes a sistemas pluviales y reducir el encharcamiento en puntos críticos. Entonces, esta es una de las soluciones que estamos implementando desde un punto de vista realmente totalmente multidisciplinario. Y el resultado sería disminuir las escorrentías enormemente dentro de estas calles principales. El otro proyecto que estamos desarrollando siempre para enfrentar el tema del impacto de las inundaciones es la aplicación de un gemelo digital que calcule el riesgo de inundación sobre infraestructura en tiempo casi real. Entonces, nuestro prototipo se llama InfraRisk 360. ¿Y por qué es necesario utilizar un gemelo digital? Porque actualmente nosotros tenemos mapas de riesgo tradicionales de inundación, ¿no? Que permiten visualizar la interacción entre peligro y vulnerabilidad. Y estos son mapas que se han utilizado ampliamente por muchas instituciones como SINAPROC, como SINAC, etcétera. Sin embargo, la elaboración de estos mapas depende de una integración manual de múltiples capas de información, o sea, peligro, vulnerabilidad, exposición, sobre una base usualmente de sistema de información geográfico, ¿no? Sobre una base SIG. Pero, ¿cuál es el problema principal? El problema principal es que el riesgo es un parámetro, es un factor dinámico, porque cambia en el tiempo con la variación de la urbanización, con la degradación ambiental, con la implementación de medidas estructurales o soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, los mapas actuales ofrecen una visión estática. Esta es la razón por la cual una plataforma como un gemello digital, en este caso dinámico, como es el InfraRisk 360, es la razón por la cual es necesario, porque es capaz de automatizar la integración de datos, actualizar el riesgo, facilitar decisiones estratégicas en tiempo real gracias a la colaboración entre diferentes expertices. Entonces, aquí sabemos de qué se trata, o sea, sabemos qué es el riesgo. Ahora, el riesgo corresponde a la combinación entre el peligro y la vulnerabilidad. El peligro o hazard corresponde a fenómenos físicos, entonces a la evaluación de inundaciones, sismos, huracanes, etcétera. Describe la magnitud, la frecuencia, la extensión y nosotros lo calculamos a través, en el caso de las inundaciones, a través de simulaciones hidráulicas que permiten estimar escenarios diferentes de profundidad, velocidad del flujo en correspondencia a diferentes escenarios de precipitación. La vulnerabilidad se refiere claramente a las condiciones sociales, económicas, ambientales, que determinan qué tan afectada puede resultar una comunidad en infraestructura o infraestructura. Y el riesgo, como les decía, es la combinación de estos factores. Entonces, nuestro proyecto
desarrolla una herramienta que integra análisis hidrológicos, hidráulicos y caracterización cuantitativa de daños. Y para ir un poco más rápidamente, implementa modelos de distribución energética. También en este caso el prototipo se está enfocando principalmente en el cálculo de riesgo relacionado con el impacto que tienen las inundaciones sobre infraestructura energética crítica. Entonces se combinan modelos hidrodinámicos con sistemas de transporte y energía en una plataforma Unity 3D para poder evaluar el riesgo y explorar aplicaciones adicionales. Entonces, aquí un pequeño flowchart de cómo funciona nuestro gemelo digital con sus datos de inputs, que son los valores hidráulicos y los valores de vulnerabilidad. Y aquí viene toda una descripción de cómo trabaja la plataforma en términos de algoritmos y con la aplicación de la inteligencia artificial para poder variar para poder variar y poder calcular también la vulnerabilidad en tiempo real en caso de variación. Y esta es nuestra plataforma. Entonces aquí lo que pueden ver es un escenario de peligro de inundación. Entonces estos son mapas de peligro de inundación donde pueden ver tres diferentes colores que corresponden al peligro mayor, intermedio y más bajo. Y las líneas que están viendo son la distribución, representan la distribución de la infraestructura energética en específico de Naturgy, la distribución de gas natural y donde dice crear intersecciones donde calcula el riesgo. Entonces, donde nos evidencia y nos calcula cuáles son las tuberías que tendrían mayor problema en caso de diferentes escenarios de inundación para poder hacer advertencia en tiempo casi real. Y esto es todo lo que les quería enseñar. Muchísimas gracias, espero haber quedado en los 15 minutos, pero creo que sí. Súper bien, súper bien. Muchísimas gracias, doctora Rosana Bonacia. Un excelente proyecto y pues creo que con esto podemos mostrar algo con mucha claridad que el problema de la seguridad hídrica pues sí es un reto hidrológico, es un reto hidráulico, pero sobre todo es un reto también social, ¿no? Y para eso pues requiere pasar de la multidisciplina a la interdisciplina para que realmente podamos abordarlo de forma integral. Muchísimas gracias por mostrar brevemente este proyecto. En un momento vamos a continuar con las presentaciones y de ahí podremos reflexionar más a fondo sobre sobre el proyecto. Muchas gracias, Rosana. Pues vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, el doctor Emanuele Giorgi, a quien también ahorita voy a presentar su semblanza, quien nos va a presentar un proyecto llamado Design for Vulnerables, muy interesante con el que lleva trabajando varios años. Emanuele Giorgi es director nacional de investigación de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Él enseña e investiga sobre arquitectura social. En el 2020 publicó el libro The Co-Housing Phenomenon, que ganó el premio Rómulo Garza para investigación e innovación. Entre 2022 y 2025 ha publicado los libros Design for Vulnerable Communities, Intersections, Laboratorios Regenerativos Vivos y Regenerative Design. Actualmente coordina 4 proyectos de investigación, entre estos Design for Vulnerables, focalizado en la introducción de tecnologías en comunidades vulnerables. Es expositor en la actual 19ª Bienal de Arquitectura 2025 de Venecia y es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues, Emanuele, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Un gusto enorme tenerte aquí en el Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Adelante. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todas y todos. Y muchas gracias por la organización tanto del Congreso como la invitación a poder compartir con ustedes este proyecto, estas reflexiones que desde años, ¿no?, estamos haciendo aquí en Chihuahua, de hecho, porque estamos trabajando en el estado de Chihuahua. Reflexiones sobre condiciones de vulnerabilidades, territorios vulnerables y en particular cómo
el diseño urbano, el diseño arquitectónico tenga, ¿no?, que evolucionar para hacer frente a las evoluciones sociales y ecológicas en esos contextos más vulnerables, ¿no? Como le contaba, este proyecto Design for Vulnerable es un proyecto que empezamos a hacer durante la pandemia, ¿no? Básicamente, y esto ha ido evolucionando. Actualmente lo estamos trabajando en cuatro comunidades en el estado de Chihuahua. Una urbana, Paso del Norte, una periurbana, Nuevas Delicias, una rural, que es Julimes, y una forestal en la Sierra Tarahumara, Vadasiachi. Y lo que hemos trabajado en este último año es un enfoque a entender cómo los procesos participativos y multidisciplinares, ¿no?, puedan facilitar la introducción de recursos tecnológicos accesibles en estas condiciones, en estos contextos de vulnerabilidades, con la idea que estos recursos puedan, de un lado, reducir la brecha digital, pero también reducir las condiciones, ¿no?, de vulnerabilidad. Como les contaba, son estos cuatro los contextos. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle cada uno, pero cuando empezamos el proyecto nos hicimos básicamente dos preguntas principales, ¿no? Una es sobre el hecho que si queremos entender este acercamiento a contextos vulnerables, entender cómo recursos tecnológicos pueden impactar positivamente en estos contextos vulnerables, bien, tenemos que tener una variedad de contextos. Entonces, por esto que estamos en estas cuatro comunidades, desde urbana a rural y a forestal, pero al mismo tiempo, y este es el enfoque que le queremos ver en esta presentación, es que nos dimos cuenta de cómo es imposible, ¿no?, desde la escuela de arquitectura, arte y diseño, desde la disciplina de la arquitectura, del diseño urbano, del diseño, base del arte, poder entender totalmente los retos y las potencialidades que existen en unos contextos vulnerables, ¿no? La vulnerabilidad es tan compleja como concepto. De hecho, si estamos en un contexto y lo estamos localizando en un contexto difícil hablar de vulnerabilidad, se tiene que hablar de vulnerabilidades y entonces, si una disciplina no es suficiente para entenderlo, el resto del proyecto de investigación va a ser ampliamos la discusión, el análisis, la reflexión y también la propuesta, ¿no?, de ejecución de proyectos a otras disciplinas. En este caso, poco a la vez en en el curso, ¿no?, del proyecto hemos trabajado con las otras cinco escuelas del TEC de Monterrey, ¿no? El TEC de Monterrey trabaja con 6 escuelas nacionales, una la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, desde donde estamos liderando este proyecto, pero se sumaron desde el principio la Escuela de Humanidad y Educación, la Escuela de Ingeniería y Ciencia, la Escuela de Negocios, también la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y la Escuela de Medicina, ¿no? Porque eh, queramos entender más a profundidad las realidades de los contextos. A lo largo del 2023, básicamente, sí, hicimos una serie de talleres en estas cuatro comunidades con una metodología enfocada en entender juntos a las y los residentes de estas comunidades los retos y las oportunidades y las barreras, ¿no?, a la introducción de la tecnología. Entrevistas semiestructuradas, la convivencia en las comunidades, el mapeo, la definición de vulnerabilidades desde la literatura científica hasta talleres con la comunidad, hasta llegar a estos momentos, pienso, muy interesantes, muy bonitos, del codiseñar un proyecto, ¿no?, y de coejecutar un proyecto. Es decir, regresando ahora a los contextos, Paso del Norte, por ejemplo, esta comunidad que se formó en los años 70, 80 del siglo pasado, en la periferia básicamente de Chihuahua, y sobre un cerro, tiene unos retos importantes. El reto principal tal vez se relaciona con la falta de servicios cercanos y la falta de accesibilidad, ¿no? Entonces, aquí en este año de trabajo con otras expertos, otros investigadores de otras disciplinas y con las y los residentes y con una asociación civil que trabaja en Paso del Norte, hemos desarrollado un proyecto enfocado en accesibilidad de bicis eléctricas, ¿no? En particular para mujeres, en particular con un cuento, las necesidades que se hacen siempre más fuertes relacionados con el cambio climático, ¿no? Y lograr llegar a la parada del camión, al trabajo,
o para hacer el mandato se hace siempre más difícil. Además que en esta colonia que se ve bien desde la punta más arriba a la calle principal son 66 metros de desnivel, ¿no? Entonces, un reto importante. Y también en esta comunidad hay una oportunidad muy grande que es el trabajo con una asociación civil que los fines de semana hace actividades educativas a niños y niñas de la misma comunidad. Entonces, de aquí que se va una red de bici eléctrica, estructuramos una red de bici eléctricas con los residentes y desde la Escuela de Ingeniería en este caso nos acompañaron para entender cómo transformar bicis tradicionales en bicis eléctricas. Y aquí fue talleres con las comunidades para enseñar estas transformaciones. Aquí me permito mover el vídeo. Nada más, dígame si se escucha, No, Emanuel, no se escucha. perdón, a ver si se escucha. Mucho y me sirve para subir muy Ahora bien sí. mi colonia, que es bastante pesado la subida, pero con este motor y esta bici me han ayudado mucho para hacer menos tiempo y que se me haga menos pesado. Cuando fui al curso en el TEC de Monterrey, lo primero que hicimos fue cambiar los frenos, ¿sí? Los quitamos y los pusimos, la guiamos con cintas, con corbatas y la conectamos en la computadora, ¿sí? Y también la conectamos hacia la pila. Y de aquí de los frenos pusimos el motor y las llantas en el motor, sí. Y eso fue lo que nos enseñaron a formar una bici. Se me hace una opción formar un negocio de bicis con motor, transformar las bicicletas viejas en bicicletas con motor para mejoramiento de aquí de la colonia. Pues este es un proyecto, ¿no? Un primer proyecto con el enfoque en trabajar con las comunidades y con diferentes disciplinas para poder llevar una solución, ¿no? A estos retos contemporáneos. Otro proyecto, aprovechando que instalamos un panel solar en la comunidad, en la plaza principal, para facilitar la recarga de estas bicis eléctricas. Otro proyecto ha sido llevar energía e internet en esta plaza y ahí la asociación civil que le contaba hace trabajo con tabletas, con visores 3D, con cinema al aire libre, ¿no? Entonces la tecnología al servicio de la educación en un contexto como este. Pasando a otra comunidad, Nuevas Delicias, periurbana, pero con una producción muy importante agrícola, en particular producción agrícola de nogal. Entonces el nogal que consuma muchísima agua, alrededor de 500 litros de agua por cada árbol, ¿no? Al día, y si lo consideramos en un contexto semiárido como esto de Chihuahua, crea problemas, problemas importantes en el uso de los recursos hídricos. Entonces, trabajamos en este caso con primaria, secundaria, bachillerato y un club del abuelo instalando dos invernaderos y empezando un trabajo de huertos urbanos, básicamente, para sensibilizar sobre el uso de los recursos hídricos. Entonces, paneles solares que alimentan también riegos por goteo o estos invernaderos que, gracias otra vez a la escuela de ingeniería, en este caso mecatrónica, eh, invernaderos que miden la temperatura, la humedad y pueden regular, ¿no? La humedad y la temperatura. Aquí otra vez le dejo un vídeo porque cuente mejor el proyecto. Este proyecto inicia con la intención de algunos alumnos por sembrar algunas hortalizas. Empezamos a trabajar con las personas del TEC de Monterrey que lograron instalar un invernadero con captación de agua, con pared húmeda que podía regular la temperatura al interior del invernadero para lograr una mejor cosecha. Obviamente, pues nosotros en el plantel, ni los alumnos, nosotros como maestros, no tenemos el conocimiento para trabajar el invernadero, pero se les dio un curso de capacitación a los jóvenes, un curso práctico sobre cómo poder cosechar su propio alimento en 1 metro por 1 metro. Pues logramos sacar rábanos y algunas fresas. Y siempre en esta comunidad un reto muy Este importante proyecto se relaciona con la Unión Agrícola y Ganadera. El presidente de la Unión Agrícola, por ejemplo, y quien trabaja con él, todos los días tenía que ir a visitar, a checar los pozos y los bebederos, que son esos puntitos blancos que se ven aquí en el mapa, y lo hacía con troca y caballo, gastando todo el día, gastando 1.000 pesos de gasolina al día. Y entonces hemos reflexionado con él si el hecho era nada más ir a revisar si los pozos, los bebederos y las mangueras no estaban perdiendo agua, cómo hacerlo con un dron, ¿no? Entonces ahí muy banalmente trabajamos con un dron, enseñamos a usar un dron a los ganaderos
Y ahí nada más, de hecho ahora desde el mismo pueblo pueden ir a revisar todas las mangueras y ver si hay una fuga de agua o menos, ¿no? En el caso, después se mueven. Trajeron un dron para calarlos, para ver si cómo nos funcionaban, nos ahorraban los tiempos, gasolina o tiempo en el caballo. Con un dron pues más fácil para checar los bebederos que están tirando agua, que no haya fugas en las líneas de conducción. Aquí lo andamos todos los días, aquí día y noche trabajamos. De hecho, de este proyecto, si ustedes van en la página web de Tech Science, ahí hay más información sobre el mismo proyecto. En La Reguina, otro proyecto en contexto rural, aquí problema de arsénico y flúor, por ejemplo, aquí la importancia de trabajar con la Escuela de Medicina, arsénico y flúor en el agua, se trabaja actualmente con osmosis inversa, que pero consuma mucha el agua, entonces hemos intentado junto a una empresa aquí misma de Chihuahua de instalar filtros para purificar y quitar arsénico y flúor desde el agua, ¿no? Son filtros que desarrolla la empresa y que efectivamente están dando óptimos resultados porque quitan totalmente arsénico y flúor. Lo instalamos en 4 escuelas en la plaza principal y el trabajo con el municipio llevar el agua desde adentro de las escuelas donde están los filtros hacia el exterior. Es de gran importancia para nosotros usar los filtros para de ahí poderlo poner en el despachador de agua y tomar un agua de excelente calidad, porque con eso podemos evitar muchas enfermedades. Los alumnos están muy contentos al usar los filtros nuevos, porque también nos comentan que así se quitan de dolores de estómago y de andar batallando. Y lo último, en base a sí, contexto forestal, aquí muchos de los problemas que se generan con el cambio climático, la falta de precipitaciones, la talla, ¿no? de árboles también. Aquí se puede ver también un tema muy importante para calentarse. Aquí en la sierra se usa mucho la quemar la madera, ¿no? Tanto en las casas como en las escuelas. Entonces, un trabajo con la telesecundaria, que de hecho es la segunda más grande del estado, y con las maestras, los maestros y los niños se reflexionó sobre la importancia de hacer trabajos que hicieran reflexionar y sobre la importancia del cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, la instalación de, otra vez, un invernadero para la cosecha de hortalizas que después se comen en el comedor, panel solar, captación de agua y el comedor genera también residuos. Estos residuos, un pequeño biodigestor permite la generación de biogás que estamos viendo desde este invierno que pueda usarse para calentar por lo menos 1 o 2 salones, ¿no? Para demostrar que se puede quemar no madera, sino gas, un biogás en este caso, para calentar los salones y estamos trabajando con medidores de la calidad del aire en las casas, en las viviendas, para sensibilizar otra vez sobre la importancia de cuidar, ¿no? Cómo se puede calentar un salón de clase, una vivienda, reduciendo la presencia de elementos tóxicos en el ambiente. Esta misma reflexión que estamos trabajando aquí en Chihuahua lo hemos ampliado en la Sierra Gorda y en Jalisco con un proyecto de diseños regenerativos. Aquí nada más se lo cuento porque es un hito muy importante para este proyecto de investigación que ha sido aceptado en la Bienal de Venecia, Bienal de Arquitectura de Venecia de este año, que es la plataforma, que es el evento más relevante en la disciplina de la arquitectura a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí estamos, aquí con el ganadero que usa el dron, por ejemplo, ¿no? Un proyecto en Querétaro y este dibujo del mapa que cuenta el proyecto. Aquí la página web por si quieren ver más detalles, más informaciones y otra vez muchas gracias Luis y los organizadoras para este espacio. Muchas gracias, estimado Emanuele. Un proyecto sumamente interesante en el que pues yo he podido estar cerca y poder observar cómo distintas disciplinas, las distintas escuelas del TEC realmente se pueden unir para trabajar en conjunto para brindar soluciones que no solamente están ampliando el conocimiento, sino que realmente están impactando comunidades, impactando a aquellos más vulnerables a la degradación del medio ambiente, al cambio climático. Y que, pues bueno, no se mencionaba en tu semblanza, pero que también es importante destacar cómo este proyecto pues fue premiado recientemente por la the Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education, así que vale
la pena mencionarlo. Me parece que ayer mismo, ¿no? En la conferencia se presentó. Muchísimas felicidades, Emanuele, por el proyecto. Ahorita seguimos platicando más al respecto sobre este reto. Gracias. Pues ahora continuamos con nuestro tercer invitado, el doctor Edmundo Molina, a quien a continuación estaré presentando. El doctor Edmundo Molina es director académico y de investigación de la Escuela de Gobierno. De Gobierno y de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, donde también se desempeña como profesor, investigador y director del Centro de Ciencias de la Decisión. Su trabajo se centra en el desarrollo de métodos computacionales para apoyar la toma de decisiones bajo incertidumbre profunda, combinando modelación de sistemas, ciencias de datos y análisis de políticas públicas. El doctor Molina Pérez lidera proyectos internacionales con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de este mismo país. Sus investigaciones recientes contribuyen al diseño de estrategias nacionales de mitigación y adaptación climática en América Latina, África y Medio Oriente, mediante el marco de modelación Sí se puede, que es lo que estará presentando el doctor, que integra sectores de energía, agricultura, uso de suelos, residuos e industria para identificar trayectorias de desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Es presidente de la Sociedad Internacional de Toma de Decisiones bajo Incertidumbre Profunda, de DMDU Society, desde donde impulsa la formación de nuevas generaciones de investigadores en Europa, África y América Latina. Previamente ha colaborado con instituciones como el Banco de México, Deloitte Consulting y Rand Corporation, combinando experiencia en los sectores público, privado y académico. Es doctor en análisis de políticas públicas por la Rand Graduate School y egresado del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Molina Pérez ha publicado en revistas arbitradas y lidera iniciativas en educación, investigación aplicada y fortalecimiento institucional orientadas a enfrentar los desafíos de sostenibilidad y gobernanza en el siglo XXI. Doctor Molina, es un gran gusto tenerlo el día de hoy con nosotros en este panel y en el Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias Luis por la presentación y muchas gracias a todos por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Muy bien, pues justo como lo comentaba Luis, voy a compartir con ustedes el trabajo que es este modelo que hemos desarrollado en el TEC de Monterrey, llamado Si se puede, que es un acrónimo para Simulating Sectoral Pathways and Uncertain Exploration for Decarbonization, y también creado de una manera, digamos, que pueda motivar la acción climática. Y este sistema, pues, lo hemos desarrollado para identificar estrategias robustas de desarrollo y que sean compatibles con un crecimiento de bajas emisiones. Y presento hoy el trabajo yo, pero el otro profesor del TEC de Monterrey, James Heim, importante colaborador esencial en este trabajo que llevamos realizando ya los últimos 5 años. Muy bien. Voy a platicarles un poco del contexto de Si se puede y la experiencia que hemos generado aplicando a diferentes casos de estudio. Después quiero enfatizar un poco en cómo es que podemos integrar justamente digamos, un poco de esta idea de hacer un modelo matemático, generar datos con ese modelo matemático y luego cómo un elemento tan abstracto de investigación puede ser empleado justamente para tener discusiones de política pública y contribuir al diseño de política pública. Voy a ejemplificar algunos de los insights que hemos generado con este modelo. Y después les platicaré un poco más a detalle del trabajo que hicimos en Latinoamérica, analizando los 18 países en la región y también cómo esto, pues finalmente el propósito no es, digamos, necesariamente generar nuevos datos, tener un nuevo modelo, sino cambiar la realidad de cómo atacamos los retos que plantea el cambio climático desde el punto de vista de desarrollo y mitigación. Sí se puede integrar lecciones que hemos aprendido de liderar estudios justamente de cambio climático, desarrollo de inversiones y, digamos, de mitigación en el continente a lo largo de los años. Aquí les pongo un poco de la literatura que hemos generado en mi grupo, en colaboración con otras instituciones.
Y haciendo este trabajo, justamente lo que nos dimos cuenta es que había una necesidad de tener una plataforma que permitiera hacer el trabajo más eficientemente, ¿no? Típicamente en esos estudios lo que ocurría es que pasábamos el 90% del tiempo del proyecto desarrollando los modelos requeridos para poder contestar las preguntas que se planteaban en estas investigaciones. Y con esa plataforma se puede, lo que quisimos fue un poco voltear la ecuación, ¿no? En lugar de pasar 90% construyendo un modelo, reducir esa dedicación de tiempo quizás a la mitad y pasar la otra mitad del tiempo pues realizando experimentos y preguntas de política que fueran, digamos, más conducentes para poder informar el debate público en esta materia. Si se puede, es un modelo bottom-up sectorial que usamos para desarrollar estrategias de largo plazo en el contexto del cambio climático y también para ayudar a países a definir su NDC, entre otros instrumentos de política que tenemos que, como miembros del Acuerdo de París, estar frecuentemente sometiendo a nuestros pares internacionales. Es un modelo desagregado por país, cubre 170 países globalmente, cubre todos los gases de los inventarios, incluyendo obviamente metano, entre otros gases del inventario de emisiones de carbono. Está basado en información histórica y socioeconómica y de emisiones de cada uno de los países. Típicamente lo que hacemos en la base de datos que hemos construido, lo que hicimos fue tener un pathway de referencia para cada uno de los países en términos de sus emisiones hacia el futuro y un pathway de mitigación que sea compatible con el Acuerdo de París de alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Tenemos en cada uno de los sectores modelados, tenemos alrededor de 10 a 20 transformaciones económicas y sociales modeladas en cada uno de estos sectores, lo que nos da un total de más o menos 72, un menú de 72 transformaciones que podemos analizar desde el punto de vista de cuáles son sus efectos de mitigación y potenciales costos y beneficios. Y pues una de las cosas más importantes del framework es que está diseñado justamente para que pueda correr rápido y podamos con este framework hacer una exploración pues bastante extensiva de la incertidumbre que existe justamente en el desarrollo de política climática. Y algunas innovaciones desde el punto de vista de software, de ciencia computacional, el manejo de la base de datos es flexible. Hicimos la estimación, digamos, base de esos 170 países ocupando fuentes abiertas. Y el framework tiene un proceso de calibración para cada uno de los 100 países que nos permite, digamos, les decía, cuando entramos a hacer un análisis o lo que hemos compartido con el público, poder de manera muy rápida empezar a hacer preguntas, digamos, de orden de diseño de política pública. Este diagrama relacional muestra brevemente cómo es que está estructurado el modelo. El modelo lo que integra son, lo que agrupa o lo que sistematiza son los drivers de emisiones, las mismas emisiones y los costos de beneficios en 21 subsectores que están aquí mostrados, que cubren todo el inventario de gas de efecto invernadero. Y no es un modelo que lidie directamente con la parte económica y demográfica en el cambio de cada una de las naciones, sino que esos factores se quedan en la barrera del modelo y lo que hacemos es experimentar con ellos, ¿no? Es decir, asumir diferentes trayectorias de crecimiento, diferentes elasticidades de demanda en cada uno de los sectores. Pero lo que pueden ver claramente en este diagrama relacional es que un cambio, por ejemplo, en transformaciones en el sector transporte, pues tiene ramificaciones en varios otros sectores, digamos, del inventario, ¿no? Pueden ver que cubrimos los 44 gases, incluyendo metano, CO2 y los demás gases de efecto invernadero. Y en este slide siempre me gusta decir que quizás la innovación más importante de este framework es que básicamente sistematiza en una herramienta de simulación las guías para el cálculo de emisiones del IPCC publicadas en 2006 y obviamente la revisión a la metodología en 2019, ¿no? Es un poco como que digamos, la gran aportación del modelo, ¿no? Que toma esa documentación técnica y la captura en un modelo de simulación. Es el trabajo que hemos realizado hasta el día de hoy. Hemos hecho un estudio para 18 países para el Banco Interamericano de Desarrollo, que de hecho fue, digamos, el proyecto que permitió desarrollar la herramienta. Y de ahí, pues, hemos estado trabajando con diferentes organismos, incluyendo el Banco Mundial, el GIZ, las Naciones Unidas y la EPA en Estados Unidos, analizando casos específicos en México, Paraguay, Perú, India, Tanzania, Armenia, Uganda, Georgia, Irán, Croacia, Luisiana, Bulgaria también en este momento. Y eso pues nos ha dado eso sí es importante para nosotros como investigadores aquí en el TEC de Monterrey, porque nos ha dado pues un laboratorio muy
heterogéneo para probar el concepto, ¿no? Es decir, lo que les acabo de comentar ahorita en los primeros 2 slides, pues la gran pregunta es como que, oye, pues suena así como interesante, pero ¿cómo se ve aplicado en la realidad? Y justo en estos casos es donde pues, nos ha permitido pues, conocer limitaciones, resolverlas y también darnos una idea de pues, la gran heterogeneidad que tiene la política climática a nivel de cada una de las naciones. Nuestro enfoque de trabajo es iterativo. Este pequeño diagrama les da una idea de cómo es que este modelo se inserta en un proceso más amplio de política pública y de debate. Empezamos pues justamente estructurando el proceso de decisión que estamos analizando, y con el modelo de simulación lo que hacemos es que tratamos de capturar una versión cuantitativa, ¿no? De justamente cómo un grupo de actores en gobierno, en industria, en organización civil se imaginan la acción climática. En el modelo capturamos eso de manera cuantitativa y después pues hacemos una serie de experimentos computacionales que nos permiten pues fundamentalmente 2 cosas: entender qué tan vulnerable es una estrategia climática para los países, y una vez que entendemos esa vulnerabilidad, pues entender a través de la misma experimentación computacional poder desarrollar estrategias que sean más robustas ante los cambios tecnológicos, comerciales en términos de combustibles, el precio de los commodities, etcétera, ¿no? Y el proceso que hemos venido refinando en todos estos casos de estudio consiste en las siguientes fases. Lo primero que hacemos es pues, entender cuáles son las políticas climáticas que el país está pues, proponiendo, ¿no? ante el marco internacional. Entonces, en este primer paso lo que hacemos es pues, leer la documentación de esos países y como les decía, justamente es capturar en el modelo cuantitativamente cómo se podría ver, por ejemplo, ese objetivo de la NDC o ese objetivo de la estrategia de largo plazo, y qué combinación de transformaciones en los diferentes sectores son las que darían origen a alcanzar o no alcanzar esos objetivos digamos que los países someten en el marco internacional. Hacemos una calibración base para poder armonizar las emisiones con los datos históricos. Hacemos una corrida de referencia, después especificamos los diferentes pathways de mitigación como combinaciones de transformaciones específicas, y después lo que hemos ido desarrollando es un proceso en el que estimamos costos y beneficios de esas transformaciones, y esos insumos típicamente los podemos incorporar en otros modelos macro para analizar pues también justamente toda la parte que tenga que ver con los balances fiscales, las implicaciones de crecimiento justamente de la acción climática. Y una parte muy importante que voy a enfatizar hoy es cómo podemos hacer una prueba de estrés o de robustez para mejorar justamente los planes climáticos. Les dejo aquí, por ejemplo, este es otro ejemplo de cómo se ve esto integrado en un caso de estudio. Es un caso para Irán. Pueden ver, por ejemplo, en el caso de Irán, pues parte de nuestro trabajo consistió en, bueno, pues poder mapear adecuadamente el inventario, simular cómo ese inventario podría cambiar en el tiempo como una combinación específica de un número diverso de transformaciones que pueden ir desde energía renovable hasta cambios, por ejemplo, dietarios en la población en términos de una reducción en el consumo de carne per cápita, y qué tipo de costos y beneficios puede generar ese tipo de transformación, ¿no? Una cosa muy consistente que hemos encontrado en los diferentes casos es que la acción climática tiene un costo de capital inicial, pero digamos, es ya bastante consistente en el trabajo que hacemos nosotros y lo que viene reportando la literatura científica. Hay obviamente beneficios tanto económicos como no económicos de largo plazo de la acción climática. Una aportación también importante de este framework y de haberlo probado, digamos, en esta colección de casos es en el sector AFOLO, que es típicamente el sector que tiene menor atención en la parte como de herramientas de modelación. Lo que hicimos fue inferir las matrices de transición de tipos de uso de tierra a través de información satelital. Entonces, para los 170 países que tenemos en la plataforma, podemos, pues de manera inicial, entender cuál ha sido su transición en los diferentes tipos de uso de suelo en el tiempo, y cómo esa tendencia histórica pues, puede o no afectar pues, las emisiones en el mediano y largo plazo, ¿no? Y esto ha sido importante porque típicamente los países no cuentan con esa información, digamos, a un nivel de granularidad y de integración que les permite hacer una evaluación digamos, sistemática de cómo transformaciones, por ejemplo, en la expansión de la cobertura forestal o de la implementación de transformaciones como la silvopastura, pues puedan impactar justamente en la generación de empleo y al mismo tiempo en la mitigación de emisiones en el mediano y largo plazo. Y otro aspecto importante, por ejemplo, aquí en el ejemplo que les pongo de Croacia, pues típicamente nuestro trabajo consiste justamente en capturar el inventario, entender bien históricamente cómo ese inventario se ha movido en el tiempo. Eso también ha sido un hallazgo bien interesante del trabajo que hemos realizado, porque
los países pues sometemos nuestro inventario en el marco internacional para que pues se pueda evaluar nuestro avance y podamos tener ese registro de información. Pero al momento de modelar estos inventarios nos damos cuenta que en realidad hay muchas lagunas o algunas inconsistencias en cómo los países pueden reportar emisiones, ¿no? En específicos sectores, y pues mucho de nuestro trabajo es justamente reconciliar todo eso, ¿no? Poder ayudarle a los actores a entender, oye, sabes que las emisiones en tu sector forestal, por ejemplo, aquí hay una discrepancia que tenemos que resolver, cómo lo capturaríamos, cuál sería formalmente la definición de esas emisiones, y una vez que entendemos bien cómo funciona su historia, pues podemos a partir de esa historia proyectar cuáles podrían ser potenciales o, digamos, concebibles cambios en el medio y largo plazo. Para cada una de estas, para cada una de las estrategias, como pueden ver en este gráfico, en cada columna tenemos una estrategia climática diferente. Para cada una de esas estrategias vamos a estimar cuáles son los potenciales costos de capital para poder llevar a realización esa estrategia y cómo los beneficios evolucionan en el tiempo, ¿no? Entonces pueden ver aquí un patrón de nuestro modelo que es pues muy consistente, es parte creación en el modelo mismo, pero también es parte, digamos, realidad de la acción climática, es que típicamente quien invierte más en la acción climática es el que puede desbloquear, digamos, más grandes beneficios en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, ahorros ahorros en los consumidores, por ejemplo, vía, por ejemplo, una reducción o eficiencias en los pagos por utilities, ahorros en el consumo de combustibles, mayor productividad derivada en el sector agrícola y de ganadero, derivada de la adopción de tecnologías más productivas que permiten usar de manera más eficiente los recursos de tierra, el pago de servicios ambientales, la reducción digamos, de contaminación. Y lo que hemos hecho es pues dar una cuantificación monetaria a esos beneficios para que podamos siempre discutir la acción climática desde el punto de vista de pues, los costos que tiene, pero también los beneficios que pueden generar. Ha ido evolucionando nuestro trabajo de manera que esas estimaciones siempre podemos compararlas en términos absolutos de la inversión, pero también qué implicaciones tienen con respecto al GDP. Y esto es importante, digamos, es una simple división, obviamente, pero es importante porque los países están muy preocupados con respecto de cuánto puede costar, por ejemplo, digamos, destrabar el acceso a esos beneficios, ¿no? Típicamente los países tienen pues un espacio fiscal bastante reducido, lo mismo las empresas, ¿no? El sector privado. Y pues para esos análisis es importante entender pues cuánto es el costo con respecto, por ejemplo, de pues cómo se desarrolla la economía. Hemos también integrado en la plataforma impactos que pueden tener la acción climática en empleo. Aquí pueden ver en este gráfico, en el eje vertical, el número de empleos generados por millón de inversión en la acción climática, divididos por sectores del inventario de gases de efecto invernadero. Y lo que pueden ver es, pues, hay una gran diversidad en términos de quién puede generar más o menos empleos en sectores específicos, ¿no? Y eso también es importante porque pues los países pues también están preocupados por una dimensión de equidad en la acción climática, ¿no? Es decir, no solamente es reducir emisiones por reducirlas, lo cual es importante y todos estamos comprometidos a hacerlos, pero también al mismo tiempo hay un componente de diseño de cómo lo hago de manera que pueda generar mayor bienestar en mi población. Y les decía que la plataforma la construimos de una manera que pueda correr rápidamente, que sea fácil de usar, que sea fácil de replicar. Y pues desarrollamos como parte de estos proyectos toda una plataforma también computacional que nos permite hacer experimentos pues de gran calado para poder ayudar a estas organizaciones. Y déjenme ahora brevemente les platico del estudio que hicimos en Latinoamérica. Cubrimos estos 18 países en la región. Para cada uno de los países tuvimos una versión del modelo en la cual analizamos cómo podrían reducirse las emisiones. Generamos un portafolio digamos, de estrategias de mitigación que ninguno de estos portafolios es en sí realista, ¿no? O sea, no es que solamente un país está haciendo una de estas cosas. Estas 5 estrategias tienen el punto de mostrar, por un lado, pues ver cuál podría ser nuestra trayectoria como continente en términos de nuestras emisiones en el mediano y largo plazo, porque no seguimos el approach tradicional que hemos seguido, o sea, digamos, la tendencia histórica. Lo que vemos es básicamente que pues vamos a tener nuestras emisiones van a continuar incrementándose hacia 2050. Ahora, pues en la literatura climática pues hay debates, ¿no? Con respecto de cómo poder reducir las emisiones. En algunos casos, por ejemplo, pues hablamos de pues mejorar la eficiencia en todos los sectores de la economía, ¿no? En el sector industrial, en el sector de movilidad, en el sector de producción de energía, en el sector agrícola, en el sector forestal.
Y nosotros lo que hicimos en esta primera corrida es, bueno, analizar qué pasa si implementas todas las acciones de eficiencia en todos los sectores a máxima intensidad. Lo que vemos es que pues, tiene un efecto obviamente en las emisiones y ese efecto lo que nos permitiría es mantener nuestras emisiones en donde estamos actualmente, ¿no? No tendríamos un crecimiento, ¿no? Otro approach para poder, digamos, reducir las emisiones a nivel del inventario, pues sería, por ejemplo, implementar transiciones tecnológicas, ¿no? En todos los sectores, por ejemplo, implementar energía renovable en la producción de energía eléctrica, mejorar las líneas de transmisión, vehículos eléctricos en el transporte, tener, digamos, usos electrificados en los hogares y también en los servicios industriales de alta temperatura, usar combustibles alternativos. Y bueno, también aquí vemos que esa transición energética, esa transición tecnológica en todos los sectores, lo que podría hacer es también mantener las emisiones digamos, en un nivel estable. Otra forma de atacar la acción climática, pues, es cambiar la forma en la que los consumidores consumimos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta estrategia lo que busca combina todas las transformaciones que tienen que ver con reducir nuestro consumo de carne per cápita, usar el transporte público, caminar más, usar telecommuting para trabajar, todas las acciones que tengan que ver con cambiar, digamos, los patrones de consumo. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, si hacemos solamente cambios de consumo, tenemos un importante efecto principalmente en el sector, digamos, AFOLU, porque conservamos más tierra, pero también las emisiones, pues, digamos, no se mantienen estable, hay una reducción, pero, digamos, no llegamos al objetivo de carbono neutralidad. Ahora, esta última estrategia es qué pasa si hacemos todas las estrategias a máxima velocidad en todos los sectores. Y lo que podemos ver es que en este caso, cuando hacemos todas las estrategias, es obviamente un caso hipotético de una simulación, pues lo que ves es que alcanzamos obviamente la carbono neutralidad, digamos, incluso 10 años antes del objetivo 2050, ¿no? Este ejercicio de simulación solamente sirve justamente para poder enfatizar que no hay una fórmula o una bala de plata que resuelva, digamos, este reto, ¿no? De alcanzar la carbono neutralidad. Y más bien lo que aquí nos está diciendo esta información es que hay un elemento de diseño, ¿no? Es decir, cuál es la justa medida de cada una de estas estrategias que podremos implementar para alcanzar la mitigación, la carbono neutralidad. Analizamos los costos y beneficios de cada una de estas estrategias y les decía, encontramos que un patrón pues bastante, digamos, corroborado en la literatura y muy consistente en nuestra modelación. La acción climática es costo efectiva en términos generales en Latinoamérica. Ahora bien, lo más importante de este framework es que podemos simular pues una cantidad amplia digamos, de simulaciones. Y lo que hicimos fue en este experimento analizar, por ejemplo, un ensamble amplio de estrategias que combinaran pues diferentes elementos de intensidad de cada una de esas estrategias en un ensamble de 1000 escenarios y pueden ver que pues con ese ensamble ahora tenemos una variación pues más amplia, ¿no? En algunos casos, en pocos casos llegamos a la carbono neutralidad y hay muchos casos en donde pues incluso las emisiones son mucho más distantes de la carbono neutralidad. Esta información, nuestra base de datos nos permite pues plantearle preguntas, ¿no? Que podemos investigar desde el punto de vista algorítmico, ¿no? Entonces, en este diagrama de calor, lo que estoy apilando son diferentes, digamos, intensidades de transformaciones, por ejemplo, la penetración de energía renovable, la transferencia de combustibles en el sector transporte, es decir, la electrificación del transporte, el cambio de dietas y la protección de nuestra cobertura forestal. Les decía al principio de la presentación que el modelo incluye 72 transformaciones en cada uno de los sectores. En esta simulación estamos variando las 72 transformaciones y ¿qué es lo que encontramos? Bueno, que en realidad para poder cumplir, digamos, la carbono neutralidad, estas son las 4 transformaciones en el continente que debemos implementar con mayor intensidad, ¿no? Entonces, un poco el ejercicio de esta plataforma es permitirnos priorizar cuáles son las acciones para focalizarnos. Ahora bien, hay un poco de trampa en los resultados que les mencionaba hace un momento porque están agrupados a nivel continental. Podemos desagregarlos a nivel país y en cada país podemos observar que justamente cada país tiene algunas oportunidades. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, el sector transporte, el sector forestal, grandes de mucha importancia para poder alcanzar la carbono neutralidad. Y en República Dominicana y en Brasil, pues las diferencias en términos de los recursos que tienen y las prioridades, pues también son
cambiantes, ¿no? Por ejemplo, Brasil, obviamente importante para Brasil su cobertura forestal y también a nivel continental, ¿no? Este mismo experimento lo podemos hacer para entender qué estresores exógenos en el ambiente pueden generar emisiones altas y en el caso del estudio que hicimos en Latinoamérica, encontramos que en este diagrama de dispersión ustedes pueden ver básicamente un clúster, estos sectores, estos puntitos naranja, son todos aquellos casos donde hay emisiones altas. Y lo que pueden observar básicamente es que a nivel continental, el factor exógeno de mayor importancia para poder, digamos, fallar en el complemento de las emisiones de la carbono neutralidad tiene que ver con cómo cambia la productividad del sector ganadero en el continente y también cómo cambian las tasas de secuestro de nuestros bosques en función de cómo se va desenvolviendo el cambio climático a nivel planetario. Y en términos de las estrategias que podemos implementar para poder, que contribuyen justamente también a no cumplir con la carbono neutralidad, tiene que ver justamente con cómo manejamos nuestra cobertura forestal y en qué grado nuestro patrón de consumo de carne sigue el patrón histórico de mayor ingreso per cápita, mayor consumo de carne. Ahora, esos son los resultados continentales y obviamente pues tienen un sesgo importante de la importancia que tiene Brasil a nivel continental en su cobertura forestal. En esta plataforma, en este mismo experimento, podemos componer los resultados a nivel país y entonces podemos hacer el mismo ejercicio de priorización en términos de vulnerabilidades a nivel país. Y aquí lo pueden ver, por ejemplo, para Brasil, para República Dominicana y para México. Y déjenme enfatizar en el caso de México. En el caso de México lo que encontramos es el factor exógeno que más representa un riesgo para no cumplir con la mitigación de emisiones es justamente el potencial de secuestro de la cobertura forestal secundaria, ¿no? Cómo el cambio climático puede impactar, digamos, sus bosques nacientes en términos de su capacidad de secuestro. Y en términos de las transformaciones industriales y económicas que podemos implementar para poder, para poder evitar no cumplir con las emisiones, pues tiene que ver justamente con la penetración de energías renovables, la electrificación del transporte y en una medida menor, el cambio en nuestros patrones de consumo de carne en el país. Y con esto me gustaría concluir. Les dejo aquí unos enlaces con más información del trabajo que hemos realizado y mis datos por si gustan contactarme. Encantado de colaborar más y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Molina, por esta excelente presentación. Pues aquí tenemos un tercer proyecto de insignia de lo que se está haciendo en el Tecnológico de Monterrey. Y pues bueno, no tenemos mucho tiempo, pero tal vez podamos tener unos 10 minutitos para poder hacer pues una reflexión con respecto a lo que implica la investigación en acción. El título de este panel es Investigación Interdisciplinaria en Acción. Entonces, quisiera hacer énfasis en estos minutos que nos quedan en poder reflexionar tanto el reto de pasar de la multidisciplina a la interdisciplina, como también el reto de la acción, es decir, que investigación que no solo aumente el conocimiento, que no solo replique la cuestión de mantenernos en la cómoda torre de marfil, sino de una investigación que realmente impacte las comunidades, impacte a la sociedad, ¿no? Que no solamente sirva para hacer turismo académico, ¿no? Que bueno, pues es muy padre, pero últimamente con un problema tan serio, tan grave como el cambio climático, como la degradación ambiental, pues lo que necesitamos es que impacten estas soluciones. Así que con esto quisiera comenzar la pregunta que tengo para la doctora Rosana Bonacio, es cómo esta investigación que ha llevado a cabo, pues vemos claramente, como mencionamos, no es una cuestión solamente hidráulica, hidrológica, sino que la seguridad hídrica, pues tiene un componente, social sumamente importante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trasladar esta investigación a acciones concretas? ¿Cómo puede realmente impactar? El caso es Iztapalapa, pero ¿cómo podemos pasar incluso a mayor escala y que atienda, digamos, el componente social de la seguridad hídrica? Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias. Es una pregunta muy importante, efectivamente, porque
Yo repito muchas veces cuando hablo de cuestiones de seguridad hídrica, de impacto de inundaciones, que nosotros investigadores podemos podemos tener el mejor invento del mundo que pueda solucionar el tema de las inundaciones, pero si nosotros no conocemos cuál es la percepción del riesgo por parte de las poblaciones que se ven afectadas por estos fenómenos, y si nosotros no sabemos cómo comunicar nuestros resultados con las poblaciones, no podemos hacer absolutamente nada. Aquí hay un problema importante que es la cuestión de la educación al cuidado del ambiente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y al cuidado del territorio, del propio territorio. Entonces, un elemento muy importante que luego básicamente se puede traslapar exactamente con lo que hace Emanuele, es exactamente tener un contacto directo con las poblaciones que se ven afectadas, o sea, que se encuentran en zonas de riesgo. Solo en este caso nosotros podemos saber antes que nada cuál es su percepción de riesgo, porque esto nos limita a nosotros para poder saber cuál es su nivel de vulnerabilidad. Entonces nos limita a nosotros, bueno, limita nuestros estudios porque tenemos que tomar en cuenta cuál es la percepción de riesgo por parte de la población. Entonces, esta es una. Educar a la población al hecho de que vive en una zona de riesgo y que puede mejorar la situación con medidas muy sencillas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, no tirar la basura en la calle que tapa el alcantarillado, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿cómo se concretan todas estas investigaciones que nosotros hacemos? Claro, comunicando con la población, pero sobre todo comunicando con los tomadores de decisiones. Entonces, básicamente, teniendo un canal común, ¿no? O sea, aprendiendo a poder hablar todos el mismo idioma. Porque, repito, nosotros como investigadores, pues podemos hacer muchísimo, pero si no somos capaces de comunicarlo, si no somos capaces de compartirlo, entonces es muy difícil que se tome en cuenta realmente lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esta es mi respuesta resumida. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahí creo que tenemos un reto pues muy profundo, ¿no? Podemos observar que lo que tenemos es poder aprender a hablar un lenguaje común, pero sin lugar a dudas ahí tenemos un gran reto si es realmente posible establecer ese lenguaje común, ¿no? A veces parecería, incluso entre académicos de una misma universidad, Claro. parecería a veces una torre de Babel, ¿no? Donde estamos hablando lenguajes completamente distintos, aunque estemos tratando un mismo problema, ¿no? Las disciplinas tienen lenguajes distintos, criterios de verdad distintos. De tal manera, muchísimas gracias, doctora Ah, Rosana. Como para continuar esta misma discusión, pasarla con el doctor Emanuele Giorgi. Como en el proyecto Design for Vulnerables, pues claramente se menciona la participación de las distintas escuelas del Tecnológico de Monterrey, pero sobre la base de lo que mencionaba la doctora Bonacia, del problema de hablar un lenguaje común en este proyecto de Design for Vulnerables, ¿cómo se manejan las diferencias de perspectiva, los criterios de validez, lo que podemos considerar verdad desde las humanidades, ¿no? A lo que puede ser desde una perspectiva más técnica o desde la arquitectura? Digamos, cómo manejar estas diferencias o cómo conciliar estas diferencias de criterios de validez, de evidencia o de lo que pueda significar un rigor entre estas distintas disciplinas? ¿Cuál fue la experiencia dentro del proyecto Design for Vulnerables? Gracias, Luis. Efectivamente, el reto principal, ¿no? Tal vez. En todo el proyecto, verá que varios retos, el trabajo con la comunidad, implementar un proyecto en la realidad, son varios, ¿no? Pero el tema del poder hablar entre diferentes disciplinas ha sido el principal. Ha sido el principal porque nada más con el concepto de define vulnerabilidad, por ejemplo, la vulnerabilidad puede ser extremadamente diferente entre una disciplina y la otra, ¿no? Para no hablar de escribir después un artículo. El artículo, la estructura, los datos, todo eso es muy, muy diferente y es un reto muy importante. Ahora, el rigor, estamos convencidos que cada disciplina tiene su rigor y tenemos que aceptar, ¿no? El hecho que puedan haber mismo nivel de rigor, pero
con enfoques diferentes. Y después ahí, tal vez, no sé si es algo que nos ayudó, pero al momento de trabajar con las comunidades, ahí el trabajo participativo, el trabajo con la gente, ahí sí ayuda mucho en poder uniformar una narrativa, las palabras y tal vez el mismo proceso, porque hay también que decir que es un rigor, pero un rigor después contextualizados en cada contexto, ¿no? Situado en cada comunidad. Entonces, son tanto metodologías como validez, ¿no? O como rigores que pero son contextualizados, situados en las comunidades. Y ahí pienso que tiene un rol muy importante, ¿no? Este esfuerzo de poder hablar un idioma común entre todas las disciplinas. Es un reto, pero necesitar hacerlo con las comunidades ahí se soluciona, pienso mucho, ¿no? Y poder también verlo en práctica, que desde la palabra llega a ser algo físico, ahí pienso que ayuda mucho. Tú conoces, fuiste aquí en Chihuahua a visitar una de esas comunidades y el hecho de estar en el campo, vivir, ¿no? Las oportunidades, los retos, es punto clave, pienso. Muchas gracias. Pues ahí con esa investigación se ve muy claro pues el profundo diálogo que tienen que tener las distintas disciplinas, los distintos saberes y el contacto con las comunidades para hacerlo algo práctico, ¿no? Algo que realmente esté impactando y no solamente se quede en el paper y la conferencia. Muchísimas gracias. Y pues para continuar con el doctor Molina y un poquito este mismo diálogo. ¿Cómo vemos este proyecto de Si se puede? ¿Cómo podemos trasladarlo? Digo, podemos hacer modelos para los distintos países como se mostró, pero ¿cómo podemos ponerlo, digamos, ahora sí, en práctica? No solamente un modelo de lo que se puede hacer, sino cómo se puede poner en práctica. Ese por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo podemos traducir la relevancia de estos modelos, de esta investigación realizada que pueda ser relevante, digamos, para las ciencias sociales y o tal vez para las humanidades? Aquí dentro de esta investigación, pues se habló, por ejemplo, de economía circular, se habló de factores socioeconómicos, mencionó el doctor Molina las cuestiones relacionadas que aunque finalmente pues tenemos que reducir lo que consumimos, ¿no? Ese fue un punto, ¿no? Y esos finalmente son los individuos, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de diálogo con las ciencias sociales y con las humanidades. ¿Cómo podemos traducir este proyecto en acciones concretas y sobre todo en una investigación que pueda también ser útil o aplicable para las ciencias sociales y humanidades? Adelante, doctor Molina. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo creo que aquí la parte de utilidad pues viene justo de interactuar, ¿no? Con actores, en este caso gubernamentales, ¿no? Que están justamente estructurando sus planes climáticos. Esos planes climáticos tienen pues o sea, digamos, derivan en requerimientos financieros, estructuración de préstamos y demás, ¿no? De hecho, ahorita en el estudio que estamos haciendo con Uganda, usando la plataforma, justo el objetivo al final del proyecto es que Uganda pueda estructurar sus préstamos con los organismos internacionales, digamos, a través de la identificación de cuáles son esas acciones climáticas más prioritarias, ¿no? Que generen bienestar económico, pero que también contribuyan a la acción climática. Hay otra vía de impacto que puede ser, pues, hacer la plataforma pública. Nosotros la hicimos, es un repositorio global, bueno, en GitHub que puedes bajar, ahí están los datos, está el código y demás. Y la idea en el mediano plazo es poderlo tener en una página web donde la gente pueda, pues, hacer tu propia estrategia, bajar los datos y, pues, empezar a trabajar y a comunicar, ¿no? Ahora bien, lo que preguntas me parece súper relevante e interesante. En la parte de ciencias sociales, yo creo que una cosa que yo me he encontrado, que justo les dejé ahí la nota donde escribí esto un poquito ya más a detalle, es que la gente que está implementando la acción climática, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, no les interesa tanto saber cuál es el efecto del bienestar promedio de la gente representativo económico de un puesto de carbono. Ellos lo que quieren saber es cuántos autobuses eléctricos compro, cuántas líneas de metro tengo que hacer. Y eso para mí ha sido muy relevante en este ejercicio. Yo
me entrené como un modelador, digamos, climático, digamos, con los elementos de economía y macroeconomía. Y para mí el proyecto fue pues, muy interesante porque me di cuenta que había otra forma de impactar más contundentemente, ¿no? A través de tener así otra visión de modelado, podías como que muy puntualmente responder a las preguntas pues, que tienen estas gentes, que son preguntas prácticas, ¿no? Y que la población pues también podemos tener. Y finalmente, como último comentario, yo creo que la modelación en sí misma es un ejercicio de aprendizaje y de revelación. Yo, por ejemplo, antes de hacer estudio de Latinoamérica, recuerdo con las contrapartes, ¿no? Con las que colaborábamos, cuando empezamos a hablar de, oye, hay que incorporar en el modelo la parte de la transición hacia dietas vegetarianas y demás, y pues tuvimos todo un debate, ahí es parte donde entra la multidisciplina, ¿no? Tienes al modelador, tienes al economista, tienes al ambientalista dándote ideas, ¿no? Y lo que hicimos, para serte franco, yo sin ser un firme creyente del vegetarianismo y, digamos, de la reducción de consumo de carne, para mí fue muy revelador ya una vez que corrimos los números, ¿no? De darte cuenta del impacto importantísimo que puede ser simplemente consumir menos carne per cápita, ¿no? O sea, no es que te vuelvas vegetariano, consumir menos carne. Y esa para mí, te lo cuento anecdótico, pero eso es como esa revelación de cómo un cálculo científico robusto, bien hecho, ¿no? Bien calibrado, basado en la evidencia empírica, pues sí puede contundentemente cambiar el comportamiento de los individuos, ¿no? En este caso te cuento algo así a nivel individual que me hizo dar cuenta, oye, qué importante es. Y genera beneficios de salud, te ahorra dinero. O sea, era una transformación que decías, es un no-brainer, ¿no? Entonces me alegré que lo incluimos en el modelo, me alegré de los resultados que me enseñaron a hacer diferente. Yo creo que parte de difundir estas simulaciones pues, puede permitir justamente ese cambio conductual, tanto en los consumidores, en los ciudadanos, pero de manera muy importante también en los tomadores de decisión, ¿no? Como cómo estructuran su plan climático. Súper bien, muchísimas gracias, doctor Molina. Y pues bueno, ahí la importancia, ahorita con esto que mencionas de la reducción del consumo de carne, pues también lo que pueden aportar las ciencias sociales y las humanidades, por ejemplo, los factores culturales detrás de la resistencia misma, ¿no? De los individuos a tener Claro. una dieta de este tipo, ¿no? Ahí hay cuestiones culturales importantes. Le dice uno a cualquier persona en Monterrey, ¿no? O en el norte en general, que hay que bajarle a la carne, pues, te quedas sin amigos, ¿no? O sea, hay cuestiones culturales de por medio, ¿no? Que son Claro. relevantes y que pueden influir, ¿no? Que la información en sí científica no es suficiente para lograr cambios en la gente, ¿no? Y pues ahí muestra la necesidad de este diálogo. Pues muchísimas gracias a nuestros tres participantes del Tecnológico de Monterrey, pues aquí para toda la audiencia, pues un poco un abanico de las investigaciones que se están haciendo en el Tecnológico de Monterrey desde distintas escuelas, desde distintas perspectivas, desde la seguridad hídrica, desde el diseño para vulnerables en Chihuahua, estas estrategias de carbonización que hace la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, para ustedes, para que conozcan y pues que también pudiéramos reflexionar unos momentos sobre el profundo reto de pasar de la multidisciplina a la interdisciplina e investigación que finalmente no se queda en la Torre de Marfil, sino que pueda impactar las comunidades ante un problema tan urgente, tan crítico como tenemos con el cambio climático. Así que, doctora Rosana Bonacia, doctor Emanuele Giorgi, doctor Edmundo Molina, muchísimas gracias por aceptar participar en este segmento del TEC de Monterrey en el Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Fernández, gerente académico de sostenibilidad en el TEC de Monterrey. Muchísimas gracias a la UNAM, al programa de investigación en cambio climático por la invitación un año más a estar aquí con ustedes en este congreso y pues les invito a continuar con el programa del Congreso Nacional. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego, Muchísimas gracias. gracias, Luis. Muchísimas gracias, colegas del TEC de Monterrey. Gracias.